En el principio, no existía el tiempo tal como lo conocemos. No había relojes, calendarios ni ciclos. Solo una vastedad sin forma, un océano de conciencia pura en el que todo estaba contenido y nada estaba separado. En ese abismo de lo eterno, surgió una chispa, el fuego primordial. Este fuego no era como el que arde en la madera o destruye en su furia. Era una llama consciente, vibrante, una inteligencia viva que danzó en medio del silencio original. De ella nació el impulso creador. Y con ese primer suspiro, surgieron las formas, los mundos, los arquetipos. Fue el aliento que dio origen a la existencia misma. Los antiguos sabían que esta chispa no era solo el origen del cosmos, sino también el núcleo de nuestra esencia. En lo más profundo del ser humano, oculto tras capas de condicionamiento y olvido, arde todavía ese fuego. Y aunque muchos lo han ignorado o apagado, nunca ha desaparecido del todo. Desde el amanecer de los tiempos, seres portadores de ese fuego han encarnado en el mundo con un propósito: recordar a los demás que hay algo más allá de la materia, que la verdadera vida comienza cuando se despierta esa llama interior. Los llamaban los nacidos del fuego. Los nacidos del fuego no son superiores ni elegidos por un dios externo. Son distintos por naturaleza, porque llevan en su interior la memoria activa de los mundos superiores. Mientras el resto de la humanidad vive hipnotizada por las formas, por los sistemas, por las repeticiones del tiempo lineal, ellos sienten un llamado que no pueden ignorar. No son necesariamente místicos, ni sabios, ni santos. Muchos han vivido como marginados, incomprendidos, perseguidos. Porque su presencia, solo su presencia, incomoda, agita, despierta preguntas donde antes había conformidad. Provoca fisuras en los muros del mundo. Desde tiempos remotos, esta estirpe espiritual ha aparecido en diferentes culturas con distintos nombres: los hijos del sol, los guerreros del espíritu, los iniciados de la llama, los mensajeros del alba. Todos compartiendo una característica: un fuego interno que no proviene de este mundo, que los empuja a recordar, a transformar, a rebelarse contra la ilusión. Este fuego no se impone. No grita. Pero tampoco se apaga. Es una certeza silenciosa que arde desde dentro. Una nostalgia por algo que la mente no puede nombrar, pero el alma reconoce. Y cuando ese fuego despierta completamente, la vida ya no puede seguir igual. Porque la verdad exige ser vivida. A veces sentimos que nuestras luchas internas, nuestros deseos no cumplidos, incluso el sufrimiento que nos persigue en silencio, son simplemente parte de la vida. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si todo este ciclo repetitivo fuese, en realidad, el resultado de una estructura invisible diseñada para mantenernos dormidos? En las tradiciones antiguas, se habla del demiurgo, una fuerza que va más allá de lo físico. No es simplemente un creador, sino una conciencia que moldea el mundo material, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra percepción misma. Este demiurgo no solo actúa sobre lo externo, sino que infiltra nuestra mente, convenciendo a generaciones enteras de que lo que vemos es lo único que existe. Que nuestros cuerpos son todo lo que somos. Que nuestras luchas diarias son el centro de la existencia. Que no hay nada más allá. Pero, ¿y si esa visión fuera una prisión cuidadosamente diseñada? Una ilusión donde las reglas del juego están amañadas para mantenernos atrapados. El verdadero problema no son los sistemas externos, sino la idea profundamente arraigada de que no hay otra realidad. Esa es la gran trampa. Y el demiurgo la administra con maestría, crea estructuras, valores, instituciones, todo para que jamás miremos más allá del velo. Ahora, imagina que un día, la humanidad despierta. Que una masa crítica de personas comienza a cuestionar esta estructura y se da cuenta de que lo que les dijeron que era la realidad es apenas una capa superficial. ¿Qué pasaría si descubriéramos que somos mucho más que carne y hueso? Que dentro de nosotros habita una esencia distinta. Una chispa que no fue creada por este mundo, sino que proviene de algo más elevado, más antiguo. Tradiciones que fueron suprimidas durante siglos, desde los egipcios hasta la Cábala, desde los textos védicos hasta los místicos persas, susurran una misma verdad: no todos los seres humanos son iguales en esencia. Algunos somos almas de fuego, destinadas a transformar. Otros, almas de tierra, que traen estabilidad. Y están también las almas de luz, cuyo propósito es iluminar con sabiduría. Estos antiguos saberes no eran simples metáforas. Eran mapas del alma. Guías para recordar quiénes somos en un mundo que se empeña en que lo olvidemos. Pero ¿por qué esta idea sería tan peligrosa? Porque si cada uno supiera cuál es su verdadera esencia, si recuperáramos ese conocimiento perdido, el modelo único de control se desmoronaría. Las etiquetas caerían. La obediencia ciega se extinguiría. Y en su lugar surgiría un despertar, una humanidad diversa, poderosa,
conectada con lo que realmente es. Desde tiempos antiguos, este saber ha sido escondido entre símbolos, rituales y textos cifrados. ¿Por qué tanto secreto? Porque quienes lo protegían sabían que, de ser revelado, alteraría el equilibrio de poder. No estamos hablando solo de espiritualidad. Estamos hablando de identidad, de potencial, de libertad. Así que tal vez la verdadera rebelión no está en luchar contra el sistema, sino en conocernos profundamente, en recordar lo que somos más allá de las formas impuestas. Porque al hacerlo, ya no podrán mantenernos prisioneros. Con el paso de los eones, algo ocurrió. Una niebla sutil y densa comenzó a envolver la conciencia del ser humano. No fue repentina, ni violenta. Fue más bien como un sueño que se va apoderando poco a poco del cuerpo, adormeciendo la memoria, desconectando al alma de su origen. Los antiguos sabían que este velo del olvido no era solo simbólico. Era real, tangible en los planos sutiles. Lo llamaban el gran sueño o la caída. Una fractura energética, un desvío en la armonía cósmica que hizo que el ser humano comenzara a identificarse con lo denso, con lo externo, con lo efímero. Así nació el ego, no como un enemigo, sino como un mecanismo de defensa ante la pérdida de la memoria divina. El alma, al no recordar su procedencia, buscó sentido en la materia. Y el mundo, antes percibido como un templo sagrado, se convirtió en un campo de supervivencia, competencia y miedo. En ese olvido, los nacidos del fuego comenzaron a ser silenciados. Su mensaje fue distorsionado, sus símbolos profanados, su sabiduría enterrada bajo capas de dogma y superstición. Las estructuras de poder, al servicio del olvido, se encargaron de cortar el hilo que une a cada ser con su chispa primordial. Pero el fuego no se extingue. Solo espera. Y aún en medio de la noche más oscura, hay almas que sienten que algo no encaja, que esta realidad no es todo lo que hay, que hay una voz interior que susurra verdades que el mundo moderno no puede entender. Ese susurro es el llamado del fuego. El eco de la memoria perdida. La señal de que ha llegado el momento de despertar. Aquellos que aún llevan dentro la chispa del fuego original no lo hacen por azar. Son almas que, en lo más profundo de su ser, han preservado un fragmento del conocimiento primordial. No siempre lo saben. A veces, pasan años sumidos en la confusión del mundo moderno, sintiéndose diferentes, desplazados, anhelando una verdad que no tiene nombre. Pero cuando el fuego se activa, todo cambia. Ese fuego no es físico. No es una llama que pueda verse con los ojos, sino una vibración interna que comienza a arder en el pecho, en el vientre, en el alma misma. Es la energía que despierta al guerrero espiritual, a la sacerdotisa dormida, al caminante que ha olvidado su misión. Es la misma llama que Prometeo robó a los dioses para dársela a la humanidad, no como un castigo, sino como redención. En el lenguaje esotérico, ese fuego ha sido representado de múltiples formas: el kundalini enroscado en la base de la columna, el Espíritu Santo descendiendo como lenguas ardientes, el fuego alquímico que transmuta el plomo en oro espiritual. No importa el nombre. Todos hablan del mismo poder, el poder de recordar. Este fuego es una llave, y al mismo tiempo, una prueba. Quien lo enciende no puede volver a dormir sin consecuencias. Porque ver la verdad es hermoso, pero también desafiante. Significa romper con las máscaras, enfrentar las propias sombras y renacer una y otra vez. Pero el fuego también es guía. Nos enseña que no estamos solos. Que hay otros como nosotros. Otros que caminan en silencio, reconociéndose con una mirada, con un gesto, con una palabra que resuena como un eco antiguo. Son los portadores del fuego. Los herederos de una sabiduría que no se puede apagar. Hay un lenguaje que no se enseña con palabras, un alfabeto que no pertenece a ninguna lengua conocida. Un lenguaje anterior al habla, anterior incluso al pensamiento. Un lenguaje que se expresa a través del cuerpo, de los sueños, de los símbolos, del silencio mismo. Es el idioma del alma, y fue olvidado cuando el hombre comenzó a escuchar solo con los oídos y no con el corazón. Este lenguaje era común entre los antiguos. Lo hablaban los iniciados en los templos, los sabios en las montañas, las madres que parían bajo la luna. Era el lenguaje con el que la tierra se comunicaba con sus hijos. Un lenguaje de fuego, de geometría, de vibración. Por eso, los que han sido tocados por el fuego interior comienzan a recordar fragmentos de este idioma perdido. De pronto, sueñan con símbolos que no comprenden, pero que estremecen su espíritu. Se sienten atraídos por textos antiguos, por imágenes arquetípicas, por gestos que activan memorias dormidas. A veces, basta un susurro, una melodía, una postura del cuerpo, y algo despierta. Algo reconoce. Algo recuerda. No es casualidad. Es que el alma, al reencontrarse con su llama, intenta comunicarse otra vez.
No con las palabras que aprendimos, sino con la vibración que nos habita. Esa vibración es un código, una clave. Y cuando logramos sintonizar con ella, el velo comienza a rasgarse. Entonces comprendemos que el universo entero es un mensaje cifrado. Que cada estrella, cada piedra, cada latido guarda una verdad esperando ser leída. Pero no con la mente, sino con la conciencia encendida. El lenguaje olvidado no se aprende, se recuerda. Y quien lo recuerda, abre portales. Porque ese idioma es la voz del fuego, y el fuego siempre habla en clave de eternidad. El camino del fuego no es una vía hacia el exterior, sino un viaje hacia el centro. Hacia el corazón invisible donde todo comenzó. Quien despierta esta llama no se convierte en algo nuevo, sino que vuelve a ser lo que siempre fue. Se despoja de las máscaras, los nombres, las heridas, las programaciones, y regresa. Regresa al origen. Ese origen no es un punto en el tiempo, sino una frecuencia. Una memoria que aún vive dentro del alma. Es el recuerdo de la unidad, de la pureza, del poder sin corrupción. Allí donde no había separación, ni olvido, ni miedo. Allí donde éramos fuego puro, danzando en armonía con el todo. Pero en el mundo de la materia, hemos sido programados para olvidar. Nos enseñaron a temer nuestra luz, a desconfiar de nuestro poder, a huir de la sombra. Nos arrancaron el lenguaje del alma, nos ofrecieron dioses externos, y nos alejaron del santuario interior. Despertar el fuego es un acto radical de libertad. Es encender la antorcha en medio de la oscuridad y recordar que el verdadero templo no se construye con piedra, sino con presencia. Que el verdadero maestro habita en el silencio del alma. Y que el verdadero camino no lleva hacia arriba, ni hacia afuera, sino hacia adentro. Al retornar al origen, recordamos por qué encarnamos. Por qué elegimos este tiempo, este cuerpo, esta historia. Recordamos que somos semillas de lo divino, sembradas en la tierra para florecer desde dentro. Que el fuego no vino a destruirnos, sino a liberarnos. Y cuando eso sucede, cuando el recuerdo se enciende y el alma toma su lugar en el centro, todo cambia. Porque el fuego interior ya no puede ser apagado. Porque quien ha recordado el origen, ya nunca más podrá ser esclavo del olvido.